¿no? Hay un gobierno que es el del Frente de Todos, gobierno kirchnerista, elegido en 2019. Después hubo una elección legislativa parcial 2021 que representó una pérdida importante de presencia en el Congreso del oficialismo a favor de la oposición. Cuéntanos un poco cómo es ese tema, este pleito que hay en estos momentos entre Alberto Fernández, el presidente, y la vicepresidenta Cristina Kirchner, que le recuerdo al público que ella, además, como en Estados Unidos, la vicepresidencia, quien ejerce la vicepresidencia también es presidente del Senado. ¿Cómo va esta pelea? Bien. Hoy tuvimos un nuevo episodio de este capítulo, pero antes de pasar al episodio de este capítulo me gustaría clarificar lo siguiente. El gobierno argentino tiene una situación bastante atípica e inédita a nivel internacional, donde la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, es la expresidenta de Argentina, es la persona del gobierno con la mayor cantidad de votos, digamos, en términos de intención de voto, y una gran ascendencia en términos de estructura política, incluso más que la que tiene el presidente de la Nación. Razón por la cual siempre se presumió que iba a haber una coalición entre ellos, digamos, una alineación de intereses. Lo que pasó en los últimos años es que los intereses se fueron bifurcando. Cuando los intereses se bifurcaron, lógicamente comenzaron a tener más tensiones. Hace más de un año que en Argentina se hace muy cotidiano seguir cuáles son las idas y vueltas en la relación entre el presidente y la vicepresidenta. Ya sea a través de cartas públicas, la expresidenta, la vicepresidenta actual, ha hecho cartas públicas en redes sociales donde explica un poco sus diferencias con el gobierno, o incluso en conferencias, ¿no? Hoy en Argentina te decía que tenemos un nuevo capítulo porque hacía 3 meses que no se presentaban juntos el presidente y la vicepresidenta. Y hoy se cumplían los 100 años de YPF. YPF es la empresa petrolífera más grande de Argentina, que es la empresa nacional, ¿no? El yacimiento petrolífero fiscal argentino. Tiene 100 años, es una empresa estratégica, ¿no? Sobre todo en este clima internacional. Y la reunión, digamos, del presidente y la vicepresidenta en esa situación era bastante atípica. Y lo que vimos una vez más fue que la vicepresidenta aprovechó la ocasión para decirle al presidente: recuerde, presidente, que usted tiene el poder, ¿no? Cuando hace pocas semanas atrás le había también recordado al presidente en una conferencia de prensa que tener la banda presidencial y el bastón presidencial no te hace tener el poder, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que simbólicamente hay un tire de afloje constante entre quién tiene el poder fáctico y quién tiene el poder simbólico sobre la nación. De acuerdo. Y esto ocurre más en un contexto en que la popularidad de ambos, tanto del presidente como de Cristina, está por los suelos, ¿no? Y que tiene que ver, por supuesto, con la desastrosa situación económica argentina, que tiene una inflación del, no sé si 60%. Nosotros estamos acá en alrededor del 6, 7 u 8%, allá en Argentina están en el 60%, y más una deuda muy grande que ha sido objeto de una negociación con el Fondo Monetario Internacional. O sea, es un momento complicado también para la mayoría, para el oficialismo, ¿no? Sí, acá en Argentina hay un juego que se llama el juego de la silla, no sé si lo juegan también en Perú, que es cuando los chicos, si hay 5 personas en un salón, hay 4 sillas, sí. Entonces los chicos de la silla y te tienen que conocemos seguir, eso, ¿no? sí. Bien, bueno, acá nosotros decimos que están jugando al juego de la silla, hay una sola silla, están peleando por esa silla, pero esa silla está toda desvencijada, está parte rota, está un poco quebradiza, y cuando cualquiera de los dos se quiera sentar ahí, la silla se va a partir y se va a caer. Este es un poco el telón de fondo de lo que vos estás comentando. Argentina tiene una crisis de deuda internacional, una crisis de deuda pública muy grande y sostenida, una negociación con el Fondo Monetario Internacional que lleva muchos años y que apenas está en puertas de resolver. Y a eso se le suma que Argentina tiene uno de los niveles inflacionarios más altos del mundo en este contexto, que la inflación del último mes estuvo cercana al 6% y la anterior fue efectivamente el 6%, con lo cual estamos anualizando la inflación, estamos por encima del 60% anual. Esto nos lleva a la peor crisis, o sea, a niveles de la peor crisis que tuvo Argentina en los últimos años, que es la del 2001. Con lo cual da un poco esta sensación de que el avión está en picada y el piloto y copiloto se están peleando, ¿no? Por cómo resolver la situación, pero que la circunstancia es muy crítica. Tanto así que el nivel de pobreza que está teniendo Argentina hoy, los niveles de la población por debajo de la línea de pobreza, están por encima del 45%. Con lo cual,
todo el contexto, ¿no? Una crisis de popularidad, una crisis social, una crisis de deuda pública y desavenencias entre el presidente y la vicepresidenta, muestran un clima social y político muy frágil, digamos, delicado. Razón por la cual, desde mi punto de vista, es la única razón que hace que todavía no vuele todo por los aires, porque creo que en el fondo, digamos, una vez que todos llegan al risco, son medianamente conscientes del nivel de fragilidad enorme que tiene el contexto político y social argentino. Pocas veces en los últimos años habíamos llegado a esta situación tan límite de teléfono descompuesto entre las fuerzas políticas. Eso me suena, me evoca otras situaciones. Bueno, uno de los problemas que tiene, uno de los problemas, antes de hablar de la oposición, que también tienen sus cosas, uno de de los problemas que enfoca un poco también la disputa entre los dos, presidente y vicepresidente, es el ministro de Economía, ¿no? Martín Guzmán, que es el que ha negociado con el Fondo Monetario Internacional y que además prevé ese acuerdo en principio que se vaya a quitar o reducir fuertemente los subsidios a la energía, ¿no? Que es una cosa que existe en Argentina. Y ahí también, ¿no? Que Cristina Kirchner está empujando a que él salga, pero y la idea sería, bueno, pero ¿qué hacen con los subsidios? En fin, ahí digamos, es un punto crucial de esa diferencia también, ¿no? Sí, es importante mencionar que, para un poco entender las contradicciones habituales que tenemos, que Martín Guzmán, el actual ministro de Economía, fue un hombre, digamos, una persona que acercó a la mesa de decisiones Cristina Kirchner, ¿no? Fue una recomendación, una persona que había trabajado con el premio Nobel Joseph Stiglitz y que se lo había recomendado a la expresidenta. Entonces ella misma fue quien se lo acercó. Las diferencias un poco está en lo que pide el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pide el Fondo Monetario Internacional? Reducir determinadas partes del gasto público. Argentina tiene muchos subsidios, sobre todo sobre los servicios públicos y centralmente sobre el gas, es uno de los principales problemas. Y lógicamente, cuando se quite parte de los subsidios de los servicios públicos, lo que va a hacer es aumentar las tarifas. Aumentar las tarifas en un contexto de mucha pobreza, como describimos antes, y alta inflación. Lo que la presidenta Cristina Kirchner sostiene es que hay que buscar reducciones de gasto público en otros lugares, no necesariamente en los subsidios energéticos. Y lo que sostiene el gobierno es un plan, algunos dicen de ajuste, otros dicen de normalización de la economía, que implique reducir ciertos subsidios a una parte de la estructura económica argentina que son muy altos. Esta tensión, que nosotros la estamos viendo y la estamos conversando a propósito del Ministerio de Economía, sucede en todos los ministerios, por distintas razones. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que siempre hay una opinión diferente, ¿no? ¿Cómo se ejerce la política productiva? Hay una opinión del presidente y hay una opinión de la vicepresidenta. ¿Cómo se ejerce la política educativa? Hay una opinión del presidente y otra distinta de la vicepresidenta. Y esto hace que sea muy difícil coordinar una salida. Lo que ha generado esto con el correr del tiempo, que ha sido que el ministro de Economía, Martín Guzmán, que probablemente en su origen no tuvo tanto poder, por lo menos no tanto poder simbólico, hoy termina siendo una prenda, digamos, de muy alta paga. Y me refiero a esto porque el presidente virtualmente lo mantiene porque es el último enclave de sus defensas, de sus políticas, y la vicepresidenta lo busca porque es el último enclave de las políticas del presidente. Y esto, una vez más, sintetiza la poca cordura que hay para el análisis político o económico, porque en este contexto sigue habiendo una inflación mensual muy sostenida y la crisis de la deuda todavía no se soluciona. De acuerdo. Bueno, ahora pasemos a la oposición. La fuerza Juntos por el Cambio, ¿no? Que obtuvo un triunfo interesante en las elecciones de medio término en Argentina, legislativas el año pasado, pero claro, ahora está pensando en lo que va a ser la elección presidencial del 2023. Hay una figura importante, por supuesto, es el expresidente Macri, pero que también tiene unos índices de popularidad que están por los suelos. Entonces, ahí, finalmente, ¿quién podría ser el candidato? Sé que había un congreso del Partido Radical, de la Unión Cívica Radical, le digo al público que es un partido antiguo, argentino, muy antiguo, del que formó parte el presidente Alfonsín, por cierto. Bueno, que también tiene sus propios candidatos, pero también está por el lado de otros personajes, ¿no? Ahí creo que hay el alcalde, me parece, de Buenos Aires, que también quisiera ser candidato, parecía el más adecuado, no sé si lo mismo ahora,
¿Cómo está la cosa ahí? Me parece, porque he estado leyendo que hay unas discusiones también de tipo ideológico, ¿no? Macri está apostando por ideas muy liberales en la línea de que vamos a hablar también un rato de Javier Milei, ¿no? Y otros que quieren más bien una cosa un poco más consensual. ¿Cómo está la cosa ahí en ese frente? Bien. Lo que sucedió creo que fue gran parte de lo que sucedió en muchos países, es que durante la pandemia, sobre todo en el inicio de la pandemia, la oposición o parte de la oposición, sobre todo la oposición que ejercía lugares de gobierno, comienza a colaborar con el gobierno, ¿no? Con el gobierno nacional me refiero. Y ahí en Argentina tuvo su principal momento, digamos, como figura ascendente, el actual alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que es el mismo partido que Mauricio Macri, ¿no? De Juntos por el Cambio. Una persona que ha aclarado ya varias veces que tiene intenciones presidenciales. Y Horacio Rodríguez Larreta es cierto que tuvo su ascendencia como parte, digamos, de la oposición dialoguista. Y dialoguista me refiero en el sentido un poco menos radicalizada en términos de pensamiento, menos a la derecha por ahí en sus planteos, y sobre todo un poco más abierta a cierta construcción, cierto diálogo, ¿no? Por lo menos institucional con el gobierno. Y por otro lado, Juntos por el Cambio también tuvo otra línea, digamos, un poco más radicalizada, un poco más dura, si quieren. Parte de ellos un representante de ellos es el expresidente Mauricio Macri. También otra representante de eso es Patricia Bullrich, que fue ministra del gobierno de Mauricio Macri y actual presidenta del PRO, el partido de Mauricio Macri en Argentina. Y entonces quedan como dos alas, ¿no? Que hoy se pelean le dicen los halcones son como los más duros y las palomas vendría a ser la posición más blanda, ¿no? Lo cierto es que en términos de opinión pública, en términos de popularidad, el segmento, digamos, el polo de las palomas son los que tienen mayor ascendencia en la opinión pública, ¿no? Esta idea de una posición un poco renovada, de un nuevo elenco, no un elenco relacionado con el gobierno de Mauricio Macri, sino un elenco de personajes, son un poco más de los últimos 4 años. Y en ese contexto, Horacio Rodríguez Larreta es una persona que, bueno, ya ha manifestado abiertamente su deseo de ser candidato a presidente. Y por otro lado, el radicalismo, ¿no? Que este partido centenario que vos comentabas, que es parte de Juntos por el Cambio, que está proponiendo distintas candidaturas. Una, un gobernador de un estado que está al norte de Argentina, Jujuy, ¿no? En el norte de los estados más cercanos, digamos, al Perú geográficamente. Y otro candidato que es un outsider digamos, para la política argentina, que es un neurocientífico argentino, un médico especializado en neurología, que bueno, tuvo cierta ascendencia en la esfera pública, digamos, como divulgador científico, y después el radicalismo le abrió las puertas como candidato y fue candidato en la última elección. De manera tal que como candidato a la oposición hay muchísimos, y un poco la paradoja es que pocas veces la oposición tuvo un contexto tan favorable para posicionar un candidato y la oposición, lo cierto es que está muy dividida, ¿no? Entonces, lejos de capitalizar los errores constantes del gobierno, parece que se dispersa cada vez más. Y la novedad, que seguramente vamos a conversar, es claramente la emergencia de Javier Milei, que es una figura que está completamente por fuera del registro político tradicional argentino. De acuerdo, o sea, un poco para expresar una expresión peruana, en Argentina en la oposición hay precandidatos como cancha, ¿no? O sea, claro, por todos lados. Eso vendría a ser lo que está pasando ahí. Ahora, precisamente hablando de Javier Milei, es ese personaje que ultraliberal, ¿no? De una manera de expresarse bastante brutal, si se quiere, con dichos a veces muy polémicos. Claro, forma parte de esa suerte de personajes que están apareciendo en la política en varios países, ¿no? Que son muy brutales, frontales en su forma de expresarse. Está, por supuesto, Bolsonaro. En Chile fue Katz, el ex candidato presidencial. Bueno, Donald Trump, evidentemente. Personajes que están surgiendo un poco también por el hartazo, ¿no? Como en Colombia, Hernández, por cierto, ¿no? Que están surgiendo un poco por el hartazgo ante la clase política tradicional. Y él efectivamente está creciendo bastante y está generando precisamente también problemas Juntos por el Cambio, ¿no? ¿Qué nos puedes contar un poco sobre este personaje? Bien, el ascenso de Javier Milei. Javier Milei es una persona que se presenta públicamente como un liberal libertario, ¿no? Y más allá de su expresión política, su expresión política y lógica,
él ha hecho de la lucha contra la casta política, ¿no? Su principal causa. La casta política denomina a todo el conjunto de los políticos tradicionales que están en el poder y que tratan de reproducir el poder y las pautas de poder para justamente quedarse sentados en una silla, ¿no? Más o menos este es el mensaje de Javier Milei. Lo cierto es que en un contexto como el que estamos describiendo antes, ¿no? De alta inflación, muchísima pobreza, crisis económica, en Argentina hace meses que vemos crecer el hartazgo con la clase política, un nivel de hastío y de incertidumbre sobre el futuro que hace que vayan a buscar, digamos, la sociedad opciones antipolíticas, en el sentido de que no expresen nada de lo tradicional. Javier Milei logró capitalizar muy bien este descontexto, ¿no? Expresa muy bien este hartazgo que hay de gran parte de la sociedad con la clase política. Y en esa, digamos, es gran parte de su florecer, que es una persona que viene por fuera del registro político tradicional, funda un nuevo partido que se llama La Libertad Avanza, tiene un lenguaje político que no está, digamos, está muy lejos de cualquier lenguaje político tradicional, ¿no? En su estilo incluso, ustedes lo pueden buscar en video de YouTube o en páginas web, su estilo más informal, su forma de hablar, bastante gritón, incluso en las entrevistas, ¿no? Hace poco este show de una persona que se enoja constantemente. Todo esto hizo que Javier Milei vaya creciendo como fenómeno político y fenómeno de entretenimiento. En los últimos meses se fue radicalizando más, digamos, se fue haciendo más liberal hacia la derecha en muchos casos, y un poco la preocupación de Juntos por el Cambio es que le capture gran parte de su electorado. Milei es hoy a nivel nacional una oferta política bastante atrayente, ¿no? Que podría tener una intención de voto a nivel nacional que está entre los 15 y los 20 puntos, ¿no? Es muy grande. También es cierto que esto es una figura ascendente muy fugaz, o sea, puede ser muy fugaz, ¿no? Esto es bastante nuevo, el ascenso de Javier Milei, y con lo que fue pasando en las últimas semanas es que con el creciente interés a su figura le empezaron a hacer cada vez más entrevistas, ¿no? Y el escrutinio público fue cada vez mayor, y cuando les hacen cada vez más preguntas empezó a tener respuestas más incómodas, ¿no? Ustedes saben que como libertario, ellos lo que promueven es que el Estado no regule absolutamente nada o lo mínimo indispensable, con lo cual un poco después que fue la tragedia en la escuela norteamericana, ¿no? Que fallecieron varios chicos, que entró una persona y asesinó a varios niños de escuela primaria, le preguntan sobre qué pensaba la tenencia de armas y él dice que está a favor de la tenencia de armas, ¿no? A favor de la tenencia totalmente libre de armas, ¿no? Con lo cual eso le generó algún vaivén público. Y justamente hoy o ayer, no me acuerdo, creo que fue el día del donante de órganos, y le hacen una entrevista y él también dice que está a favor de que cualquier persona pueda donar órganos a cualquier precio, digamos. Porque la donación de órganos es como cualquier otro mercado, cualquier persona debería estar libre de venderlo como así quiera. Y les explico esto porque es una persona que tiene esta capacidad, buena o mala, digamos, de constantemente llamar la atención del público. Lo que ha pasado en las últimas semanas me da la sensación es que empieza a llamar la atención al público, pero negativamente sobre algunas cuestiones. Y entonces hay que ver cuánto se sostiene, ¿no?, de la figura de Javier Milei tan enigmática que tenemos hoy. Claro, además el tema está que todavía falta más de un año para las elecciones, no es como el caso de Hernández en Colombia, sino que aparece mucho antes y se puede desgastar, hay mucho tiempo para desgastarse y que siga metiendo la pata eventualmente, ¿no? Totalmente. A mí me parece que de todas formas, independientemente de cuál sea su resultado electoral, es una candidatura que no hay que subestimar por lo que representa. Y bueno, no tanto por la persona en sí, sino por lo que representa, que es un hartazgo creciente y que, como vos bien marcás, no es un fenómeno estrictamente local, es un fenómeno regional y me animaría a decir que es global, que es una desconexión creciente entre la sociedad y la clase política, y esta desconexión creciente lo que termina haciendo es vuelan por los aires los partidos políticos tradicionales, porque ya no representan, no transmiten lo que la sociedad está buscando, y la sociedad va a buscar otro tipo de representantes. Y en esa búsqueda de representación diferente aparecen distintos tipos de perfiles. Uno de ellos, fue en su momento Donald Trump, otros puede ser Hernández, otros pueden ser Javier Milei. Entonces digo, como fenómeno emergente me parece que tampoco tenemos que subestimarlo. Hoy será Milei, mañana será otro candidato, ¿no? Ese hartazgo y ese cansancio de la sociedad existe y es cada vez más marcado. De acuerdo. Muy bien, pues nada, seguimos al tanto y a ver cómo continúa esa telenovela Fernández, porque Cristina Fernández de Kirchner, y cómo le va a Milei también, ¿no? Y después también a Macri, que además apareció en Twitter
en un almuerzo con Donald Trump. No sé si era como para jactarse, pero él lo puso en Twitter, en fin, llamó muchísimo la atención, la verdad. Pero en fin, vamos a ver qué sucede en Argentina. Estoy viendo que tienes un muñequito ahí atrás, parece que fuera Perón. ¿Es Perón? ¿Este? Sí, sí. No, esto lo compré en un viaje, vamos a acercarlo un poco, es Obama. Es un Ah, muñeco ya, sí, es que, ya, ok. No. Ya, ok, no me parecía efectivamente, pero bueno, tenía No, algo como parecido. Sí. Ok, muy bien, Augusto, gracias por tus explicaciones y estamos en contacto. Gracias, Francisco, que tengan buena semana. Hasta luego. Chao.